Ocupando de este escándalo que sacude la política cordobesa, para las cuales todavía no hay prácticamente respuesta y sí cada vez más dudas sobre la circulación de dinero sucio, dinero ilegal en la política, utilizando justamente recursos públicos legales, empleo público y así generando toda una maquinaria. Bueno, la primera pregunta que nos hacíamos si Kreisman, que intentó cobrar o retirar dinero con un DNI que no le pertenecía, acompañado por una mujer, también dirigente peronista y empleada de la municipalidad, Luciana Castro. Si eso se trataba de aquel famoso caso de los ñoquis bonaerenses del chocolate cordobés, y sí, se trata de un caso similar del chocolate cordobés, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, porque esta mujer que es empleada legislativa, Virginia Martínez, fíjense cómo entra en la legislatura el 1 de diciembre del año pasado, sugestivo, ¿no? Entra el 1 de diciembre cuando falta tan solo un mes para que termine el periodo ordinario, para que terminen las sesiones, ya prácticamente mejor dicho, el 30 de noviembre terminan las sesiones, ya estaban en receso en la legislatura. Si uno le analiza, no tiene nada, no tiene capacidad crediticia, no tiene ingresos, no tiene ningún registro, no estuvo empleada en ningún lado. Y fíjate vos, en la placa siguiente vemos el informe del ARCA, de la ex-AFIP, que nunca tuvo nada, tiene el quid virgen, digamos. O sea, si ha tenido alguna vez un empleo, era el de empleo informal, digamos. No figura, no está registrado. Todo parece indicar que tampoco tiene, digamos, validación en cuanto a capacitaciones o estudios, no se conoce nada. Por eso, este caso de esta especie de empleada fantasma, que seguimos sin saber si es un caso aislado o no, dispara una serie de dudas que las vamos a repasar mencionar de las dudas que se plantea. La primera interrogante es ¿qué tareas cumple? Sí. Che, llevamos 3 días preguntando en la legislatura, que está bien, está de receso, empiezan las sesiones ahora el 1 de febrero, una sesión en Dianfunes. ¿Qué tareas cumple? No hay información. No hay información. Los bloques opositores no la conoce nadie, el titular del bloque oficialista no la conoce, el presidente provisorio de la legislatura no la conoce y el vocero de Pronoto dice: nosotros no podemos decir nada porque el juez nos impuso secreto de sumario, el fiscal, perdón, nos impuso secreto de sumario, consultamos la fiscalía y dice: no, acá no hay secreto de sumario. Con lo cual, claramente, desde la vicegobernación se está ocultando información que debería ser pública. Discúlpame, ¿esa figura del asesor entraría en esta mujer? No, imposible. No sé. Los asesores suelen ser gente que más o menos tiene un perfil profesional. Pero aparte, asesor tiene que ser asesor de alguien. De alguien, claro. Por eso. ¿Qué tareas cumple? Esa nos dispara la siguiente pregunta, que es: ¿bajo las órdenes de quién? ¿A quién le responde? Si nadie dice conocerla, dice, a alguien tiene que responder, a alguien tiene que estar. Depende de la subsecretaría tal, de la secretaría de comisión, la secretaría legislativa, del legislador tal, de la asesoría tal. No se sabe, es un misterio. Pues si vos me dijeras que Kreisman tiene alguna cuota de influencia en ponerle vos en un CPC, en un, qué sé yo, en un barrio, pero acá estás hablando de la legislatura. Bueno, pero es que ahí está el punto, Lalo. Sí. Kreisman tiene influencia en la política de Córdoba. Claro. Nos intentan presentar a Kreisman como un marginal y en realidad es un tipo central que mueve recursos ilegales, que comete delitos y demás, pero en nombre de la política de Córdoba, en nombre del peronismo de Córdoba, que sigue sin emitir una sola consideración respecto a objetar, condenar, censurar el comportamiento que ha tenido esta persona. Bueno, seguimos con las preguntas. No sabemos qué hace, no sabemos bajar a las órdenes de quién, y no sabemos si va a la legislatura. Claro, si cumple tareas. No sabemos si cumple tarea. Claro. Porque si es una empleada fantasma, no sabemos si cumple tarea. Bueno, otra de las preguntas que surge de este caso es: ¿cuál es el sueldo? En la fiscalía que está investigando el caso sospechan que ese era un dinero que le depositaron los primeros días de enero, que la cuenta estaba inactiva, que la activaron justamente Kreisman y esta persona, Luciana Castro, y que le cobran el sueldo.
El sueldo es 1 millón, eso incluye el proporcional de aguinaldo, el proporcional de vacaciones, es más, es menos. ¿Cuánto gana un empleado recién iniciado sin ninguna categoría en la legislatura? Nunca esa plata. Parece ser altito, ¿no? Sí. Bueno, hay algunas otras preguntas que se generan con esto, es justamente el tema de si hay o no, bueno, nos asomamos a la siguiente pregunta, si hay o no más empleados en esto. Con la misma situación. Bueno, y en un momento dado, los cargos, al menos algunos cargos en la legislatura, eran por concursos. Una modalidad que implementó cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Mirá vos, todavía el sistema bicameral, Esteban Dómina. Él implementó los concursos en la legislatura. Y había que rendir y presentarse y demás. Se terminaron los concursos en la legislatura, entra cualquiera y dice, hola, mirá, a mí me recomendó fulano, vengo, tú, tomá un palito, vení cuando quiera, cuando puedas, a la hora que quiera. ¿Cómo es el tema? Si hay control de personal, hay control de ingresos y fundamentalmente en la administración pública debería ser obligatorio, nadie podría ingresar si no es por concurso. Claro. No parece haber pasado el concurso en este caso que estamos hablando y en unos casos más. Y finalmente... Si no hay un portal de transparencia en la hay un portal de transparencia, el bicameral dice que es transparente, justamente el portal de transparencia es el que le mostró todos esos gastos bastante poco transparentes de la cortesía y homenaje. Cortesía, claro. Pero acá está demostrando la legislatura que está bastante lejos de la transparencia, fundamentalmente porque varios días llevamos preguntándonos lo mismo. Y este es, me parece, el dato clave. Se trata de un caso aislado, que estamos hablando, bueno, alguien, un puntero del peronismo puso a una persona y después le cobra el sueldo, que es una maniobra ilegal, que seguirá preso, vaya a saber cómo termina esa causa judicial, o es una práctica habitual en la política. Bien. En una época era una práctica habitual. Poner a alguien, cobrarle el sueldo, quedarse, retenerle el sueldo, en una época era una práctica habitual. Uno creía que estaba desterrado. No es una cuestión reñida con las normas éticas, es una cuestión reñida con las normas legales. Están usando dinero público para financiarse los dirigentes. Es mucho dinero porque 1 millón de pesos puede ser una cifra insignificante. Pero si estamos hablando de un montón de casos que puede haber habido, si estamos hablando que puede haber un montón de estos empleados fantasma o un montón de Kreisman, ahí la cosa me parece que cambia. Sí. Y la mayoría de estas preguntas son porque nadie, ni la vicegobernadora, ni los funcionarios de la legislatura, ni los 70 legisladores, oficialistas y opositores, han dicho una sola palabra y llevamos más de una semana con este escándalo estallado. Parecido a este caso, mejor dicho, no parecido, sino simplemente de otra dependencia pública que ahora está en el tapete, que es la iniciativa de Zarzora de, digamos, tratar de terminar con el monopolio del juego hoy en manos de la empresa SET. Sí. Que son propiedad de Miguel Ángel Caruso y Rogio. Y Rogio, un consorcio. Creo que es 51 para Caruso y 49 para Rogio. Y parece que quieren terminar con el monopolio. Sí, que empiecen a entrar otros actores, jugadores nacionales en el juego. También estaría bueno, ya que quieren sacudir ese avispero, tener todo el listado de la gente que cobra de la lotería. Bueno, la lotería es uno de los lugares donde hay mejores sueldos y donde hay siempre... Un conchavo de la política, pero así, de esos que... Es el premio mayor, al que en la política lo designan en la lotería es como que lo premian. Sí, sería bueno conocer ese listado. Bueno, gracias, Roberto.